Díaz Troncoso, arquitecto de la Universidad de Valparaíso, de la Quinta Región, quien nos va a estar conversando sobre qué significa y cuáles son las funciones de un tasador inmobiliario, de un tasador de propiedades. ¿Cómo está, Luis? Un gusto tenerte en nuestro espacio. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos los que van a ver este programa y que se interesan en las tasaciones inmobiliarias. Exactamente. Luis, entremos de lleno. En términos simples, ¿qué es la tasación inmobiliaria? ¿Qué significa? Bueno, en términos muy simples, Oscar, la tasación inmobiliaria es un proceso mediante el cual un profesional ad hoc determina el valor de un bien raíz en función de sus características y en un tiempo determinado. La tasación se formaliza en un documento que determina el valor o el precio del inmueble en el momento en que ésta se efectúa. Eso en palabras muy, muy simples. Perfecto. ¿Y cuáles son las variables que influyen a la hora de fijar un determinado valor de la propiedad? Por ejemplo, la antigüedad de la misma, dónde está ubicada esta. ¿Cuáles son esas características a la hora de tomar la decisión para poder fijar el precio de una casa o departamento? Bueno, como tú bien mencionas, Oscar, la variable tamaño, ubicación y antigüedad son indicadores esenciales a la hora de valorizar un bien raíz. Además de otros factores no menos importantes, como los servicios próximos, por ejemplo, las zonas de áreas verdes, lugares de ocio, equipamientos educacionales, equipamientos de salud, equipamientos comerciales, supermercados, etc. Dentro también de las variables se encuentran las obras complementarias, lo que tiene que ver ya con cuando uno valoriza, ¿cierto?, lo que es casa. Los departamentos también cuentan con obras complementarias y esto también van a incidir a la hora de fijar un valor ¿cierto?, para estos bienes raíces. La calidad de los bienes de los materiales con cual se construyó también el bien es importante. La situación del inmueble, por ejemplo, dentro de un edificio, se valora más si es la orientación, el piso más alto, muchos puntos que van a influir a la hora de valorizar, ¿cierto? Pero los que tú mencionabas pasan a ser, si es que no, los más importantes. Y ahora también, Oscar, mencionar que se está dando mucho el tema de eficiencia energética, lo cual es un indicador que se está tomando mucho en cuenta, ya que la sostenibilidad va a la alza y con lo que estamos viviendo, el cambio climático y las nuevas construcciones, vienen un poco a introducir estos criterios de eficiencia energética, lo cual puede generar un ahorro de hasta un 30% en una factura, lo cual es una inversión igual a largo plazo. Perfecto. Muy bien, ese último punto, algo que precisamente entonces que se viene de cara al futuro o ya está ocurriendo. Luis, también preguntarte, ¿la tasación inmobiliaria es considerada uno de los requisitos fundamentales para transferir una propiedad mediante un crédito hipotecario? Así es, Oscar. Es un requisito fundamental y excluyente a la hora de vender o comprar una propiedad. En ambos casos, el banco como intermediario solicita una tasación a modo de valorizar el inmueble. Recordemos que una tasación hipotecaria es una valorización de un inmueble para que el mismo sea objeto de garantía en un préstamo hipotecario. Entonces, a través de esta valorización prestamista, normalmente una entidad financiera sabe cuál es el valor del bien de garantía y cuál es el riesgo también que asume con la operación hipotecaria. Recordemos que la tasación hipotecaria no tiene otra finalidad más que servir de garantía para el préstamo hipotecario. Entonces los bancos se aseguran a través de esta garantía generando esta tasación hipotecaria para saber luego cuánto después es lo que ellos pueden suplir como garantía y como préstamo para la compra o venta de un determinado bien raíz. Perfecto. Casi siempre el banco funciona al 80% de la tasación. Sí, muy rara vez al 90, ¿no? Exacto. La banda de valor siempre está entre el 80, son muy pocos los casos que el banco da un poco más de porcentaje Al al, cliente. al, al crédito hipotecario, exactamente.
¿Y cómo funciona el proceso para tasar una propiedad? Si nos puede ilustrar, si nos puede hacer entender cómo funciona, básicamente. Mira, principalmente el proceso para tasar una propiedad va a estar dado por el mandante. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo que el mandante sea el banco quien realice la solicitud de tasación, a que sea un particular, un cliente quien realice la tasación. Uh-huh. Pero en pasos prácticos, el proceso para tasar principalmente sería primero una recolección de antecedentes, Ya, eso ¿cierto? como Del el bien primer que se va a término. tasar. Exactamente. Luego al revisar los antecedentes legales, llámense escritura, todo lo que tiene que ver con la parte legal Uh-huh. y, y de detalles del bien, ¿cierto? Luego se realiza una visita presencial, casi siempre Ya, van de la mano, la recolección de antecedentes junto con la visita, con el fin de catastrar el estado actual del bien, para luego ya generar el informe de tasación y darle ya el valor o la banda de valor en la cual se tasa la propiedad en cuestión. Eso es como metodología general. ya, perfecto. ¿Y por qué para los bancos, para las entidades financieras resulta de gran relevancia conocer el monto determinado de la propiedad? ¿Qué le implica eso? Principalmente, como te comentaba anteriormente, Oscar, el banco requiere saber, o la entidad financiera, llamémoslo así, requiere saber el valor de la propiedad principalmente por la garantía que ésta genera. Uh-huh. Como te comentaba anteriormente, el banco como ente intermediario en la compra-venta de un bien Uh-huh. necesita conocer el valor total en la cual se evalúa para luego calcular un valor hipotecario en el caso que ellos estimen conveniente. ¿Y Y quién tiene también la para el última? cliente, Uh-huh. Sí, disculpa. disculpa, y también para el cliente es también importante saber en cuánto se está tasando su propiedad, Uh-huh. independiente del fin del cual sea, ya sea si es para fines bancarios o fines comerciales. Es súper importante que una persona sepa más o menos en cuánto está tasada actualmente su propiedad. Claro. ¿Y quién tiene la última palabra para determinar el precio de una propiedad? ¿Las entidades financieras o el tasador profesional? Qué buena pregunta, Oscar. Mira, como tasador de INSA he tenido varias anécdotas referente a quién le pone el precio final, ¿cierto? Mucha gente desconoce justamente quién es el encargado de determinar el valor final de un bien raíz. Pero como aclaración es importante comprender que el valor de tasación es el valor más probable en el cual se puede tasar un inmueble. Incluso a veces ni siquiera se da un valor, sino que se da una banda de valores o un rango, Uh-huh. justamente para que se entienda como recomendación de valor y no como un valor fijo. Ahora, para responder tu pregunta, Oscar, si la propiedad tasada es tasada por el banco, es este último el que tiene la palabra, ¿cierto? La palabra final, el valor final. Y si la tasación es con un fin comercial, el dueño siempre es el que va a tener el último valor. Nosotros como tasadores lo que hacemos es recomendar un valor dentro de una banda de valores, ¿cierto? Pero en ningún caso es el valor final. Perfecto. Y para el cliente, ¿quién busca y contrata el servicio profesional de un tasador? ¿Por qué es importante, bien digo, conocer en detalle el informe final del determinado valor de la propiedad? Principalmente, Oscar, el informe de la tasación, además de entregar un valor, te suministra información súper importante sobre tu bien raíz. Uh-huh. Em, Te entrega valores de rentabilidad a futuro, por ejemplo. El tasador también hace advertencias sobre lo que él observa y ve, que Uh-huh. es súper importante a la hora de comprar, por ejemplo, una propiedad, ver las observaciones del tasador, qué es lo que él determina como puntos críticos, como recomendaciones,
de ese tipo de observaciones, ¿cierto? Ujú. El informe de tasación también te brinda información a nivel de consolidación futura que puede tener una vivienda y hace saber, por ejemplo, si es conveniente venderla hoy o Ujú. venderla en 3 años más. Ah, Es perfecto. un documento, como te digo, del cual se puede extraer mucha información relevante y es súper importante verlo y estudiarlo minuciosamente. Perfecto. Y la pregunta de cajón, ¿qué se debe tener en cuenta para poder contratar un buen tasador de propiedades? ¿En qué se deberían fijar los clientes o las personas interesadas que están en búsqueda de estos servicios? ¿Cuáles son los mínimos para poder contratar un buen tasador? Yo creo que lo principal, Oscar, es lo mismo que se debería hacer a la hora de contratar cualquier profesional, ¿cierto? Ujú. Es primero experiencia, primero experiencia. Y no hablo de la antigüedad que te exigen las empresas o los trabajos de 5 años, sino que te hablo Ujú. de la experiencia realizando esta actividad, ¿cierto? Que además es una actividad muy amplia. Hay muchos tipos de tasaciones, hay tasaciones artísticas, inmobiliarias, de un sinfín de autos, terrenos, galpones, Claro. oficinas. Entonces, principalmente yo creo que es buscar un tasador que sea acorde a lo que tú quieres tasar. Ujú. Y para eso hay, claro, hay tasadores independientes, hay empresas que tienen sus staff de tasadores, ¿cierto? Ujú. Y es ver, como decía en un comienzo, la experiencia que se tenga tasando, ¿cierto? El tipo de bien raíz que tú necesitas saber el valor. Perfecto. ¿Y cuáles son las distintas circunstancias por las cuales el precio de una propiedad puede variar en el mercado? Mira, principalmente, Oscar, son los mismos factores que influyen en la valoración del mismo bien. ¿Ya? Eh, pueden hacer el variar, puede estos mismos indicadores que te comentaba pueden hacer variar el precio en el mercado, pero Ujú. también los agentes externos. Por ejemplo, hoy puedo tasar una propiedad en un valor X Ujú. y en un año se puede construir algún equipamiento comercial de una escala importante cerca Ujú. y esto sin duda va a venir a alterar el valor comercial de mi propiedad Claro. y de las propiedades que se vean dentro del radio de influencia de dicho equipamiento. Por Ujú. eso es importante mantener actualizado el informe de tasación de una propiedad porque es súper importante saber que siempre va a ir variando. Ujú. Casi siempre tiende al alza, pero también se pueden dar externalidades negativas, lo cual pueden afectar también el valor de la tasación del bien raíz. Perfecto. ¿Y con cuánto tiempo es lo recomendable para poder contratar los servicios de un tasador de propiedades? Porque muchas veces se dice, oye, ¿sabes qué? Necesito el servicio y estoy apurado con vender o comprar y lo requiere un mes solamente de anticipación y quizás eso es poco tiempo para poder hacer un buen trabajo. ¿Están así? Mira, los informes de tasación en sí, y en su mayoría, o por lo menos lo que yo conozco, Ujú. em, no son informes o no es un trámite que se demore, que se demore mucho, ¿cierto? Ujú. Son trámites relativamente rápidos. Ujú. Obviamente va a depender también de la complejidad del bien a tasar, como te explicaba, que hay diferentes tipos de tasaciones. Ujú. Pero si hablamos del estándar o de lo que más se tasa, llámese casa, terreno, departamento, cualquier vivienda, Ujú. los informes más rápidos de tasación los puedes tener en empresas por 48 horas. Ya, es rápido entonces. Totalmente, Perfecto. totalmente. Y por último, preguntarte cómo se vieron impactadas las ventas de viviendas nuevas y el precio de estas durante lo que fue la crisis social, ¿no es verdad? El 18 de octubre, la pandemia, coronavirus y posteriormente el desconfinamiento. Particularmente quisiéramos que nos puedas ilustrar un poco en el caso de que ya que vives en la región de Valparaíso, la situación del Gran Valparaíso. Mira, como, como estudiante del magíster, ¿cierto? De gestión de proyectos urbanos regionales,
nos hemos tenido que interiorizar mucho en cómo estos hitos históricos han ido marcando también y moldeando en cierta parte todo lo que tiene que ver con la inversión inmobiliaria. Antes de la crisis social, en el Gran Valparaíso mantenía una explosión inmobiliaria súper importante en lo que es construcción de departamentos y viviendas en las ciudades de Viña del Mar y Concón. Luego también se empezó a dar el mismo fenómeno en ciudades interiores como Quilpué y Vía Alemana, ¿cierto? Armando ahí la conurbación en el lado sur de ambas ciudades. Luego con el estallido social se vino a estancar un poco esta actividad económica, producto de la misma incertidumbre que causaba el panorama nacional en cuanto a la inversión privada. La crisis social ha venido a mostrar un poco la cara más negra de todo esto, la necesidad de la vivienda por parte de la gente, y se ha podido ver cómo la gente con menos recursos están poblando asentamientos informales. La clase media, con acceso a los subsidios, han podido también establecerse en condominios sociales, y bueno, los estratos más altos siempre tienen la posibilidad de poder invertir justamente para alimentar estas economías de escala que se van dando a través de la inversión público-privada. Perfecto. Bueno, Luis, ha sido un gusto para nosotros estar conversando contigo. Hemos conversado de varios temitas que tienen relación con todo lo que tiene que ver la actividad de la tasación inmobiliaria, la tasación de propiedades, particularmente a nivel general, pero particularmente, como bien digo, en el Gran Valparaíso. Así que agradecerte por estar acá con nosotros y ojalá que prontamente podamos estar nuevamente conversando sobre otros temas que tienen que ver con la tasación inmobiliaria. Muchas gracias a ti, Oscar. Muchas gracias al Colegio Inmobiliario por permitir estos programas, los cuales acercan estos temas que son tan atingentes a la sociedad y al contexto también que estamos viviendo actualmente.